Por su asistencia vamos a dar continuidad a nuestro programa dentro del marco de la Feria Internacional de las Humanidades y de las Ciencias Sociales, y justamente la participación de hoy da de lleno en el propósito de la feria de hacer una revisión extensa del estado de la cuestión o del estado de las cosas, de lo que son las humanidades y de lo que son las ciencias sociales, dentro también del marco y con las otras disciplinas. Hemos tenido participaciones de historia, de literatura, de cine, incluso documental, derecho, etcétera. Todavía no nacían ustedes. Desde 1974 hasta 1987, bueno, en el 87 tal vez ya estaban en planes. El profesor Ovague permaneció en México. Él estuvo en México trabajando en la Universidad de Guadalajara, trabajó también en la Escuela Nacional de Antropología e Historia y en el Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad Benito Juárez de Oaxaca. En 1992 hasta la actualidad, él trabajó en una universidad francesa que se llama Universidad de Rennes II y actualmente es profesor de la Universidad de Montpellier. Ha tenido un sinnúmero de publicaciones que no voy a mencionarlas, solamente diré que son los temas de la cultura popular, la situación de las lenguas indígenas, porque también es lingüista, literatura, ha publicado sobre literatura policíaca y actualmente sobre la fotografía en México. Ha sido también motor de varios convenios entre la Universidad de Guadalajara y una universidad francesa, que es la de Rennes, y esperamos que nosotros aquí en el Q-Lagos pronto tener un convenio entre la Universidad de Montpellier y el Centro Universitario de los Lagos para que los estudiantes de este campus universitario puedan ir a cursar un semestre o un año a Francia en el área de su preferencia. Entonces, bueno, también es la razón por la cual él está aquí, para establecer convenios, acuerdos de colaboración, y que así como ustedes van o tendrán la posibilidad de ir a Francia a estudiar un semestre, haya estudiantes franceses que vengan aquí a tomar clases con ustedes y que se den cuenta del nivel que tenemos aquí en la universidad. Bueno, sin más por el momento, yo voy a ceder la palabra a la doctora Rosina para que ella inicie con el bombardeo de preguntas que le haremos al profesor Lorenzo Ovague. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muy bien. El doctor Lorenzo se autodefine como un humanista ecléctico, que transita con bastante libertad entre la historia, la antropología, la literatura, y en ese sentido, pues yo quisiera preguntarle, doctor Lorenzo, ¿cuál es su idea de las humanidades? Bueno, discúlpenme, suelo ser chistoso, divertido, pero después de la maestría de Paco en la mañana vamos a ser un poco más serio y espero que me nazca el humor de vez en cuando. ¿Sí? Gracias por estar acá. Mi presencia se debe a la vieja amistad que suelo tener con su rector y con el doctor Aristarco. Para mí venir a Lagos fue una novedad que me pareció muy interesante, sobre todo ver esta bolota de jóvenes que están en pos de un saber, un pos de cultura. Creo que está muy bien que las universidades se difundan en las provincias, porque pienso que hay semillas nuevas que van a brotar. Bueno, sobre la cuestión de las humanidades, pues hay una definición que podríamos
decir que bascula entre la tradición y lo que fue luego la inversión de las ciencias humanas. Las universidades desde su inicio siempre han hablado de humanidades, lo cual contemplaba tanto el área de la filosofía, de la historia, de la literatura, pero también de la medicina y de las ciencias naturales, botánicas. Es decir, que todo eso remonta a una tradición medieval, ¿sí? En que el saber no tenía tantas fronteras que definieran especialidades y carreras posibles, ¿sí? Ser un humanista, ¿sí? En los tiempos, digamos, de la Edad Media hasta el siglo XVIII, era ser un hombre de saber, tanto en medicina, en botánica, como en letras. Un buen ejemplo, tal vez, para ilustrar esto, no sé si conocen a este escritor fabuloso que se llama Rabelais, que además de ser médico, fue también un inventor de la tradición novelesca a partir de del siglo XVI. Bueno, entonces, humanidades contemplaban la noción de humanismo, y ser un humanista hasta el siglo XIX era tener luces y saberes en varias ramas de lo que necesitaba el hombre, con una postura filosófica y ética considerable. Resumo a muy grandes rasgos. A partir del siglo XIX, después de la Ilustración, que fue tal vez el momento en que los hombres de letras empezaron a tomar conciencia de que había diferencias culturales, había necesidad de reflexionar sobre una sociedad que tomara más en cuenta la presencia del hombre. Puedo pensar, disculpen la tradición cultural mía es la francesa, pero de alguna forma, para entender lo que fue la Ilustración española, hay que remontar esta novedad del saber del siglo XVIII, en que los filósofos empiezan a pensar en la sociedad, ¿sí? Como una especie de estructura, de organismo, que hay que regular con reglas. Y es por eso que Montesquieu escribiera un libro que se llama El espíritu de las leyes, al mismo tiempo que tomara en cuenta por primera vez, tal vez en la historia, el hecho de que las culturas son diferentes y tienen sistemas distintos. Bueno, a partir del siglo XIX vamos a llegar a un concepto científico de lo humano, ¿sí? Ya sea a través del positivismo, que trata de edictar cuáles son las reglas de la evolución y del progreso de las sociedades, ¿sí? Al mismo tiempo, fines del siglo XIX, un gran pensador, Freud, va a plantear el problema de cuál es el funcionamiento de la conciencia y sobre todo del inconsciente humano, que va a ser una gran revelación, al mismo tiempo que Darwin planteara el problema de la historia de la humanidad desde una perspectiva científica y evolucionista, que va a romper un poco con la visión teológica de la creación del hombre y de la evolución del hombre. Me paro en esto. Entonces, repito, del humanismo al tratamiento positivista, o el tratamiento experimental, o el tratamiento del conocimiento de las
profundidades de la conciencia y del inconsciente humano, tratando de formar un saber factual sobre estos factores. Bueno, pues muchas gracias. Oyéndolo ahorita definir de cierta forma lo que considera usted un humanista, qué son las humanidades, es una definición bastante amplia, es una concepción que abarca muchos campos, ¿no? Y en ese sentido, me acordé que hace poco estábamos platicando y me decía usted que era contra yo no sé si entendí bien, algo así como la fronterización de las humanidades. Me gustaría que nos hablara en ese sentido. Sí, yo creo que con la aparición de las ciencias humanas hubo una visión epistemológica, es decir, un principio según el cual analizar los hechos humanos, que hizo que cada quien aprofundizara en su campo, creando disciplinas de las cuales las universidades son todavía tributarias, desde el siglo XIX, que es psicología, sociología, historia, lingüística, letras, geografía, en fin. Pero de allí nació la capacidad de la creación y el desarrollo de las ciencias humanas, que trataron cada una de definir su cuadro metodológico, su cuadro, sus perspectivas analíticas. Pienso, por ejemplo, que en la lingüística fue muy interesante descubrir que lo que hablan los hombres son lenguas concretas, pero que atrás de las lenguas concretas está el lenguaje, que el lenguaje es como un sistema de reglas entre el sonido y el sentido, en fin. Lo que quiero decir es que más o menos cada campo de las ciencias humanas se especializó para definir cómo trabajar el objeto que le daba la legitimidad. El problema es que se necesita circulación para pasar de la disciplina a lo a lo interdisciplinario, y es a partir de allí que se justifica la necesidad de tener un conocimiento de los campos que trabajan los demás especialistas. Pero la interdisciplinaridad es muy problemática en cuanto que cada especialista quiere saber cuál es la conexión posible con el campo del otro especialista. Si es de nivel de reflexión de la epistemología o si es del nivel de la complementariedad entonces, bueno, yo me ocupo de literatura. A nivel de la literatura tengo varios recursos, niveles para estudiar, lo que es la utilización por un escritor de su lengua, cuál es la peculiaridad que le da, pero al mismo tiempo sé que el escritor es a la vez un creador personal, pero que a través de la creación personal pone en juego niveles de contacto, de continuidad, lo que le llamamos la intertextualidad. Es decir, cada texto literario es la versión única y de una serie de mitos recurrentes. Entonces quiere decir que desde la creación de las universidades en la Edad Media, después como un punto fuerte de quiebre en la época de las luces, en el siglo de las luces, posteriormente, ¿qué fue lo que pasó en el siglo XX
que hizo cambiar este mundo de las humanidades? Pues lo que acabo de mencionar, ¿no? La necesidad de ahondar en el objeto de su conocimiento y que a veces la naturaleza propia del objeto lleva a crear sistemas de análisis varios, a veces concordantes, a veces discordantes, que alimentan el discurso científico entre especialistas, ¿sí? Pero los objetos son variados, múltiples, entonces mientras unos se dedican a ahondar y a volverse especialistas que se van a confrontar con especialistas de su mismo objeto, ¿sí? La profundización se lleva a extremos que hace que muchas veces estos niveles de especialización hace que solo los especialistas se entiendan entre ellos y que según la inclinación de cada quien hay o no hay interés para las discusiones de los otros especialistas en otro campo. Entonces, estamos entre la fronterización y la necesidad de no perder la unidad común de nuestro objeto de estudio, que es el hombre. Pero el hombre tiene facetas, facultades múltiples y que plantean para la cuestión del estudio del hombre, en tanto que el hombre no natural, el hombre biológico, sino el hombre pensante o el hombre creador de sus civilizaciones, una infinitez de modelos que tratan de dar cuenta de cada una de las facetas, haciendo que a veces se pierde la unidad y pues estamos abogando tal vez por una reconstitución, un acercamiento a la unidad, ¿sí? Creo las preguntas se harán en este sentido, que además las humanidades están situados en espacios y tiempos concretos y variables sobre la faz del mundo. Ojalá que no existan marcianos, porque en este caso las humanidades se van a volver, bueno, más complejas para no caer en una burda ciencia ficción, ¿sí? Pero creo que después hablaremos de lo que van a ser los retos para ustedes, jóvenes universitarios, frente a lo que está pasando en el mundo actual, del cual, y que eso plazca a Dios, no tienen la conciencia, pero estamos en momentos de rupturas de civilización muy importante que hace que la noción de tiempo y espacio están cambiando entre gente de mi generación y la suya. Pero sobre esto volveremos a hablar después. ¿Todavía bueno. otra? ¿Hay tiempo para...? Sí. Bueno, oyéndolo, pensaba yo, como historiadora, una de las cosas que me encanta de la historia que hacemos ahora, la historia cultural más específicamente, es precisamente esa posibilidad de dialogar con las diferentes disciplinas. Y en ese sentido, yo como historiadora, a pesar de que puedo dialogar con todas estas disciplinas y trabajar con una gran cantidad de fuentes de diferentes naturalezas y orígenes, pero tengo un compromiso con esas fuentes. Y ahí es donde me gustaría oírte, tú como hombre de letras, ¿cuál es tu compromiso? El mío, yo como historiadora son las fuentes. En tu caso, ¿cuál sería tu compromiso como hombre de letras? Como hombre de letras, y en eso soy poco universitario, pero he tenido la suerte de ser poco universitario en la universidad. Yo
Si no llegué a ser historiador, porque también me gustaba esta historia, es justamente porque la cuestión de las fuentes me parecía ser antinómico con mi personalidad, en el sentido de que no podía inventar la historia de los hombres. Entonces, por eso me fui a refugiar en las historias que inventan los hombres, ¿sí? Y que lo que me gusta a mí es lo que les dijo Paco en la mañana, la ficción como evasión absolutamente necesaria y justificada en la medida que gracias a la ficción podemos ser creadores. Entonces mi forma de trabajar es ecléctica, lo decía yo antes, pero lo que busco es tener una mirada empática con el creador en la medida que lo que concibo mi profesión como la forma de hacer amar la literatura a mis estudiantes y a veces yugulo un poco, le tuerzo el pescuezo a la metodología siempre cuando la tomo en cuenta, es por eso que actualmente tengo un campo de libertad absoluta con la fotografía, porque nadie se ha ocupado de introducirle el mismo rigor que en lingüística, que en gramática, que en morfología, pero eso es un vicio personal. Yo abogo por ser universariamente anti-universitario en la medida en que concibo mi trabajo como la... Me gustaría de una vez lanzar la pregunta sobre el tiempo. El tiempo en las humanidades, sabemos que, bueno, para los historiadores es más que evidente que el tiempo es ¿cómo podemos decir? Un elemento que no podemos olvidar. Para el literato, ¿puede olvidarse del tiempo, sí o no? Para el antropólogo, para el psicólogo, el psicoanalista, en fin. ¿Cuál es la concepción que tiene del tiempo y cómo hacia el siglo XXI evolucionarán, según su ojo avisor, las humanidades? Bueno, sobre la cuestión de psicología, psicoanálisis, no voy a cometer el impar de hablar de cosas que no son de mi dominio ni de mi campo. Lo que me interesa rescatar como objeto común a todas las ciencias humanas es que finalmente trabajamos sobre la perspectiva de la historia, no de la historia de los historiadores, incluyéndola sin embargo, pero en la historia en todas sus posibilidades. La historia de lo que fue el trayecto de la humanidad a través del tiempo, que es el tiempo de los historiadores. La historia como dimensión personal. Vivir es tener una historia de relación entre lo que somos y lo que fue la historia familiar, con sus posibilidades traumáticas, con sus posibilidades de armonía, pero ustedes saben que como sujeto llevamos la terrible carga de avanzar en una dimensión más o menos consciente de nuestra historia personal que constituyen, cuando hay casos traumáticos, el objeto de análisis, de psicoterapia o de análisis profundo. También esta noción de historia, se lo mencioné, me parece importante para todos los que se dedican a estudiar o a vivir de las manifestaciones culturales. La historia como relato. El segundo objeto que tenemos en común, que me parece muy importante, es la cuestión del mito. El mito como un elemento motor de la historia, es decir, cuáles son las imágenes, cuáles son los símbolos, cuáles son las
necesidades que tenemos de poder explicar las partes inexplicables de la vida real a través de imágenes profundas, ¿sí? Imágenes profundas que son el motor tanto del literato como del psicólogo, y en para nosotros el mito no nos plantea problemas, o sí nos plantea un problema que nos va a poder juntar con los historiadores, es que el mito como sistema posible de explicación de lo que no alcanzamos a racionalizar, el mito es a la vez un motor y una máscara, ¿sí? Es decir, que el mito nos sirve a avanzar, pero también nos sirve para mistificarnos, ¿sí? Entonces, es eso también la realidad del trabajo en ciencias humanas, es entender la codificación del mito, cómo se creó un mito, qué respuesta quiso aportar a una situación humana dificultosa y a la vez el mito como mistificación, es decir, el mito como creación de valores más o menos falsos que nos permiten avanzar, ¿sí? Y creo que en ciencias humanas siempre tenemos que tener la conciencia que el hombre produce imágenes falsas o reales que nos sirven para tener una aprehensión sobre muchos factores de la realidad que nos escapan. Y creo que allí sí el trabajo de los historiadores es muy real, porque pueden entender como los mitos son motores de civilización, pero también como los mitos son factores de ideologías más o menos convenientes, ¿sí? Entonces, creo que esta noción de historia y esta noción de mito nos reúne a muchísimos, hasta con los políticos, los actores de la política, que se sirven mucho de mitos. Bueno, ellos sí nos ganan con mitos. Los mitos son historizables por eso mismo, y el propio Lévi-Strauss, pues él en su época ya abogaba porque no los colocáramos separados. Había una tendencia, o sea, los mitos no eran campo del historiador. Y él decía, pero si los historiadores cuando están construyendo su propia verdad, pues están haciendo sus propios mitos. Él decía eso, me encantó. Entonces, en ese sentido, pues son construcciones, como tú dices, y en ese sentido son historizables. En este sentido, y me encanta ser provocador, ¿no? Para lanzar la pelota en el campo de los que oyen, les voy a decir que todo lo que se dice actualmente sobre la identidad mexicana me parece un mito sin fundamento. Lo cual no quiere decir que hay que hablar de lo que hicieron los mexicanos en su historia. Pero eso de decir que hay una identidad mexicana, les digo, cuidado, es un discurso nacionalista que tal vez le aprovecha más al Estado que a ustedes, futuros científicos sociales, que tienen que saber diferenciar lo que es la historia oficial de la historia real vivida. Bueno, y no quiero ser más provocador, sino que quiero llamar a una posición de distanciamiento entre lo que son los discursos oficiales y lo que es la obligación de investigación, no de tener la verdad exacta, pero las únicas verdades que me parecen interesantes son las relativas y las que están en construcción. Vale menos el resultado que el proceso de confrontación con
el objeto de estudio, ¿sí? Y no abogo para el relativismo absoluto, abogo por la necesidad de ser crítico con cualquier cosa que estudia. Crítico no quiere decir nada, no estoy de acuerdo. Crítico es una postura de vida. Me quieren decir esto, quieren que cree esto, porque me piden creerlo. Y luego, cada quien asume la posición que quiere. Si se sienten mexicanos a lo Octavio Paz, muy bien. Pero es una construcción cultural, ¿sí? Y de eso hay que tener conciencia, no dejar que un poeta absolutamente, voy a parodiar a Paco, chingón, sea tomado como la verdad sobre lo que son ustedes. De hecho, hablar de identidad nacional me parece siempre catastrófico, en la medida en que en el interior de una colectividad siempre hay identidades diferentes. Bueno, pero esto es mi aporte polémico. Bórrenlo de su conciencia, conserven únicamente la noción de que todo discurso humano sobre un problema es una construcción más o menos mítica, más o menos objetiva, más o menos científica. Incluso. Y sí. Si es una construcción, se puede deconstruir. Sí. Bueno, aprovecho para saludar a los estudiantes de San Juan de los Lagos que están saludándonos, ahí los ven en la pantalla. Y bueno, en este momento abrimos el micrófono para que ustedes, los que están en San Juan de los Lagos y los que están aquí en la Casa Universitaria, puedan hacer sus preguntas directas a nuestro conferencista. Y el conferencista también les va a hacer preguntas, porque yo estoy haciendo una investigación de terreno. Me reprochan mis queridos amigos que no es un reproche de estar en una situación de observador de lo que pasa en México. Entonces, para observar hay que conocer, así que les voy a invitar a hablar y contestar a algunas de mis preguntas. Así que el diálogo está abierto. Buenas tardes. Mi pregunta va un poco del lado, desde una parte psicológica, que soy estudiante de psicología, y es que actualmente la parte psicológica trata de atenderse ya más a un encuadre que sea empírico, que sea más científico, y creo que se está desatendiendo más esa parte de, bueno, la psicología es una ciencia o es un arte. Entonces, mi pregunta es, ¿qué sería la parte correcta? ¿Cuál deberíamos atender más como psicólogos? Si verlo más como un arte o como una ciencia. Desde una perspectiva propia, yo le diría que yo escogería más como un arte, porque como lo decía usted, ser antiuniversitario, pero por una cuestión pasional, ¿no? Y no caer en ese encuadre, porque no se tiene necesidad de caer en ese encuadre, siendo, como usted lo mencionaba, ciencias humanistas. ¿Contestas a cada uno o juntamos varias? No, a cada uno. Bueno, yo en el terreno de la psicología, una vez más, me niego a meterme porque no es mi campo, pero desde fuera de mi campo sé que existen psicologías, ramas diferentes. Yo diría que finalmente la obligación de todas las ciencias humanas es tener un aporte que facilite la vida con quien estamos entrevistándonos, la cuestión de la difícil terapia, de saber cómo construir una terapia. En este sentido, abogaría para que técnicamente seamos todos humildes. Los grandes avances de la humanidad
fueron hechos de artesanos, ¿sí? Entonces, más que doctores, seamos doctores o seamos muy buenos artesanos sobre que trabajar con lo humano es extremadamente difícil. Entonces, no encerremos lo humano, progresemos e incluso en la terapia, dejando el máximo de puertas abiertas, pero que estas puertas sean, dentro de la medida de lo posible, verbalizadas, como proceso constructivo, ¿sí? No contesto a su pregunta en particular, sino que trato de definir cuál tiene que ser la ética de las ciencias humanas. Gracias. ¿Alguien más? Allá atrás. Buenas tardes. Quisiera preguntarle cuál es, entre todo su discurso... Cuidado, la semiología del motor fue más audible que el micrófono. Repita, por favor. Respecto a lo largo de su discurso me doy una idea más o menos de acuerdo a lo que le voy a preguntar. Quisiera saber específicamente y concretar cuál es su opinión respecto a, con la globalización hoy en día, esta apropiación de símbolos y esta mezcla cultural que se da entre las personas. Porque, digo, nunca he sido como muy adepto a creer en estas identidades firmes de las personas, o nacionalistas, o de cualquier índole. Sin embargo, veo que hoy en día se están borrando más estas fronteras de estos individuos de determinado territorio, son de esta forma y tienen estos símbolos establecidos, y estos otros son así. Entonces, ¿cuál es su postura al respecto de esta apropiación simbólica? Bueno, tal vez una respuesta medio provocativa que va a ser matizada acto seguido. A mí me gusta a nivel cultural la globalización. Globalización en términos de que tal vez más que nunca entramos en tiempos históricos de la conciencia mundo, ¿sí? Y eso me parece muy importante. Si por cultura de la globalización entendemos culturas industriales que fueron nacionales y que fueron, digamos, ustedes lo saben muy bien, de tendencia de manifestación de la cultura de un imperio, condeno. Pero lo que me parece muy importante es que desde, con la globalización, con más que todo la revolución del Internet, tenemos capacidad de ser ciudadanos pensantes del mundo, y eso me interesa mucho, en que, contrariamente a lo que parece ser la tendencia a nivel de lo que he oído por acá, debo de tener siempre una relación entre mi espacio y la totalidad de los espacios posibles. Y ustedes son la generación de que tienen el mundo en una pantallita, ¿sí? Y esto es el gran reto que les va a tener que tocar. Desde 5 o 6 años, mis estructuras mentales sobre la percepción del tiempo han sido trastocadas, ¿sí? El tiempo y el espacio existe solamente para mí en el momento en que me tengo que desplazar en el espacio, ¿sí? Es decir, que se instaura una relación entre espíritu, espacio y tiempo que no corresponde con la realidad física corporal de este tiempo-espacio. Y ustedes, como joven generación, van a tener que trabajar sobre esto, tal vez para restablecer a nivel de mi terapia una representación
de orden y de continuidad entre tiempo y espacio en relación a lo que eran tiempo y espacio hace 15, 20 años, ¿sí? Y al mismo tiempo que van a tener ustedes la suprema obligación de sentir que no pueden hablar de Lagos de Moreno sin pensar que es un botón de muestra en una mecánica colectiva de civilización cruzada por un espacio-tiempo variado, ¿sí? Pues como viven el hecho de que sobre una pantalla de a veces 7x5 tienen acceso a la simultaneidad espacio-temporal. ¿Les plantea problemas o no? No. ¿Sí? ¿Cuáles? A ver. No, pues estoy haciendo mi trabajo de campo ahora, ¿sí? Bueno, otras preguntas, pero los que dijeron que sí, vayan tratando de pensarlo para ver si lo pueden formular con palabras. Otras preguntas, sí. Sí, usted había levantado la mano. Buenas tardes. En la mañana, en la tarde, Taibo nos habló sobre diálogo que hay entre la literatura y la historia, pero también me parece importante y me gustaría saber su opinión acerca de la poesía y al mismo tiempo la poesía, ¿qué papel desempeña? ¿Acerca de qué, perdón? De la poesía. Poesía. Y acerca de la poesía, ¿qué es lo que representa en los tiempos contemporáneos? Porque en la tarde vimos este diálogo que existe entre la literatura y la historia, pero también definir el papel de la poesía. Su pregunta es muy mala. No es que no esté buena, es mala conmigo. Yo he dejado de ser un lector de poesía, no sé por qué. Y sé que de alguna forma, para alimentar la potencialidad del lenguaje, ¿sí? No hay nada mejor que la poesía, pero tal vez lo que me alejo de la poesía es que no existen ya poesías épicas. ¿Qué quiero decir con esto? La novela me fascina en la medida en que una buena novela siempre es una movilización que despierta unos personajes dentro del cuadro de la ficción, los cuales personajes tienen o no la virtud de despertar mis propios valores estéticos, éticos, políticos. Yo sé que en América Latina la poesía todavía tiene mucha existencia, que en Colombia existen festivales de poesía, entonces sí que creo que en un país en un continente donde la palabra es tan polémica, tan rica en poderes de mistificación como de desmistificación, la poesía es fundamental, ¿sí? Y bueno, y confieso que no llevo en práctica el reconocimiento que le doy a la poesía, ¿sí? ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno, usted nos planteaba esta pregunta acerca de si nos provocaba algunos problemas tener en cierta manera otros tiempos y espacios frente a nosotros en una pantalla. Creo que tanto como problemas, no, más bien sería problematizaciones, ¿no? El cuestionarnos qué es lo que está pasando en otra parte, en otro espacio,
al mismo tiempo que como cosas que puedan estar sucediendo en nuestra sociedad, nos debería de plantear problematizaciones, el saber justamente qué es lo que están viviendo en otras partes, que pudieran ser inclusive parecidas a lo que estamos viviendo nosotros, y problematizarnos el qué podemos nosotros aportar en cuanto a, no sé, o sea, somos diferentes sociedades, tenemos diferentes formas de manejar muchas cosas, pero justamente esto es algo que nos, como algo positivo en cuanto a la globalización, como usted le definió, ¿no? Poder cuestionarnos eso y poder reflexionar acerca de las semillas que podemos dar para algunos cambios, para esos giros que se necesitan, y más en lo que ahora está viviendo nuestro país. Nos damos cuenta, por ejemplo, que en el 68 tanto nuestro país estaba en algunos conflictos, como no solamente nuestro país, también en Europa había levantamientos por cuestiones parecidas a las que estábamos viviendo en México, y justamente en este momento lo estamos volviendo a vivir. Entonces eso es algo que nos ayuda a saber que no estamos viviendo esos fenómenos solos, ¿no? Sino que es algo mundial. Entonces creo que más bien eso sería una problematización acerca de qué podemos nosotros hacer, cómo podemos trabajar para darle una continuidad positiva, o para tajantemente cortar con algunas cosas y poder ya dar algunos cambios positivos. De lo que acaba de decir, algo me brota así en el cerebro, preguntándome si el 68 no fue la crisis de la globalización antes que la misma globalización existiera en términos de flujos económicos, sociales y culturales. Lo que pasó en el 68 es un caso bastante inédito, de crisis así a nivel del ajedrez mundial, sin que nadie entendiera muy bien cuáles fueron la causa de esta crisis, ¿no? Pero crisis de riqueza, crisis de pobreza, crisis de modelos, crisis de un mundo que trataba de refluir la guerra de los campos tradicionales, crisis de la sexualidad, crisis de la cultura. En los años 65-70 me parecen totalmente apasionantes para entender cómo se pueden construir los elementos explicativos y cuál es el orden de posición de los elementos que integran estos factores de explicación, ¿sí? No sé, la disponibilidad de información simultánea engendra que en ustedes la voluntad de rebotar, de abarcar todo, es decir, pretender a un nuevo universalismo que siempre ha sido la meta del humanismo, o yo no sé, no manejo estas técnicas. ¿Cómo no me dejaría saturar? ¿Existe o no la posibilidad de que la abundancia de información provoque una saturación y por lo tanto una forma de echarse por atrás? Porque más me informo y más capto la complejidad del cómo poder intervenir sobre estos factores. Este va a ser su desafío importante, ¿sí? A la vez son más ciudadanos y a la vez más conscientes de la complejidad de la actuación. Bueno, pues con esta pregunta cerraremos ya la participación del profesor Lorenzo Obag. Nada más me gustaría preguntarle si él quisiera agregar algo más a manera de conclusión que nosotros no hayamos preguntado y que considere conveniente decírnoslo.
Pues a mí no me gusta dar advertencias o lecciones de vida. A mí lo único que me preocupa es que tengamos unas reflexiones comunes, sentirnos más que nunca incondicionales actores de una historia que se transformara en función de nuestra capacidad de actuación y de ser plenamente ciudadanos. Y coincido con Paco, más vale encontrar formas simbólicas o activas de resistencia que de sumisión a la realidad tal como nos es dada. Para mí tal vez es un defecto, una virtud del sistema de enseñanza en Francia. Me han dicho lo único que cuenta y que hay que rescatar en formación es ser crítico. No negar, sino criticar. ¿Sí? Criticar como fenómeno de tener un nivel de conciencia máxima hasta dónde se puede llegar con nosotros mismos. ¿Sí? A través de la doctora Rosina, los organizadores de la Feria Internacional de las Humanidades y de las Ciencias Sociales, doctor Obag, le entregarán una constancia por su participación, al mismo tiempo que le brindamos un aplauso. Bueno, a modo de chiste, a mí me hubiera gustado ser padrino para sentir que hubiéramos trabajado como una mafia acá.